Nos toca meditar hoy sobre quizá el más básico de todos los dones del Espíritu Santo, que es el don de temor de Dios. Y decimos básico porque, como dice la Escritura, el temor de Dios es el inicio de la sabiduría, ¿no? La base. Por lo tanto, estamos hablando de un don que nos lleva o nos dispone el alma para el ejercicio de los otros dones. El temor de Dios tiene que venir dado por la majestad ante quien estamos, ¿no? No estamos hablando aquí de lo que se llama el temor servil, es decir, de aquellos que sirven a Dios simplemente por un beneficio o para evitar un castigo. Dios se compadece de esas almas porque no quiere que las almas le sirvan de esa manera. Estamos hablando acá de lo que se llama el temor filial, el temor de ofender a un Dios que nos ama tanto y que a su vez es tan grande, de saber tomar conciencia de la dignidad de Dios. Hemos hablado o hemos escuchado muchas veces hablar de la misericordia y llama la atención porque el ser humano de hoy, con tanta apertura que hay a la misericordia, con tanta predicación, no busca o no tiene en cuenta lo que es la misericordia. Y humildemente pienso que es porque hemos perdido el temor de Dios. Se hace como una cadena. El temor a un Dios grande, ¿no? Hemos sentido hablar de que Dios está tan cercano a nosotros, que es nuestro amigo, que es nuestro hermano, que es cierto, pero sin olvidar que sigue siendo Dios. Y que ese Dios grande nos tiene que causar un santo temor ante las cosas grandes. Tenemos temor, lo hemos dicho alguna vez, frente a el océano, por ejemplo, frente a la cordillera. Son cosas bellísimas. Y sin embargo sentimos temor, porque ahí hacemos la comparación de nuestra pequeñez sobre algo tan grande. Entonces, frente al misterio que es Dios, yo no puedo perder el temor de alguien tan grande. Y no estamos hablando porque sea malo o porque me castigue, sino simplemente por su grandeza. Entonces yo tomo conciencia, que es una gracia que tenemos que pedir, la conciencia de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Si yo pierdo esa conciencia, voy a perder en segundo lugar la conciencia del pecado, que es lo que el Papa decía hace muchos años atrás, y lo volvió a repetir el Papa Francisco hace un par de años, que el gran mal de este mundo es haber perdido la conciencia del pecado. Si Dios es tan cercano a mí, si yo soy tan alto y Dios está tan bajito, prácticamente estamos iguales. Por lo tanto, el pecado, ¿qué va a pasar a ser? Y una especie de error, una equivocación, todos tenemos fallas, un pequeño desliz, pero no va a tomar la dimensión que tiene que tomar. Y si cae la conciencia de Dios, de la grandeza de Dios, si cae la conciencia del pecado, también por fuerza se va a perder un don que es hermoso, que es la conciencia de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, ¿qué es? El amor a la miseria. Ese Dios tan grande, tan alto, al cual yo, que soy una hormiga, que soy un pedacito de tierra y de barro, usando de las potencias que Él mismo me regala, las usé para ofenderlo a ese Dios, como decimos en el pésame, tan bueno y tan grande como vos. La usamos a sus propias capacidades para ofenderlo a Él. Por lo tanto, la misericordia es ese auxilio que la grandeza de Dios le brinda a nuestra pequeñez. Es como saltar un abismo tremendo entre el Dios que es todo y yo que soy la nada. Por lo tanto, si pierdo la conciencia de Dios, pierdo la conciencia del pecado, también voy a perder la conciencia de la misericordia. La misericordia va a ser una
una obra más de Dios que no me llame la atención. Por eso fíjense qué importante es para nosotros volver a recuperar esa conciencia de la grandeza, de la magnificencia, del poder de Dios. Y que si nosotros ponemos nuestro temor en Dios, tenemos como resultado, como consecuencia, perder el temor a otra cosa. Y esto es hermosísimo, porque justamente al carecer de temor de Dios, empezamos a temer una cantidad de cosas. Podemos ofender a Dios, total, no quiero perder mi puesto, no quiero perder mi honra, no quiero que me critiquen, no quiero que me den la espalda. En cambio, qué libres nos hace el hecho de decir, al único que temo ofender es a Dios, al único. Si yo por cumplir con mis convicciones, con mi conciencia, con los mandamientos, por no ofender a Dios, ofendo a una persona, no voy a temer, no voy a temer, porque el único digno de ser temido es Dios. Por lo tanto, qué gracia enorme es esta de tener esta conciencia, esta convicción de la grandeza de Dios. ¿Y cómo nos ayuda esto en la virtud de la religión, ¿no? La religión que lleva a darle a Dios la gloria y la honra que se merece. De ahí también se deriva que al perder este respeto por Dios, se pierda también, que lo hemos visto en otra oportunidad, la sacralidad de los actos litúrgicos, de los actos de religión, porque estoy en un Dios tan bajo que no vale la pena. Los santos, incluso santos que vivían tan pobremente en su vida personal, decían para Dios lo mejor y gastaban fortunas para darle ese culto al Dios grande. Alguno ha dicho por ahí, pero si Dios se hizo pobre, ¿por qué la liturgia y por qué los actos de religión tienen que llevar tanta grandeza o tanta ampulosidad? Lo que pasa es que Dios se hizo pobre en su humillación en la tierra. Ahora está glorificado en el cielo, con su cuerpo humano también glorioso. Por lo tanto, el culto que yo le doy tiene que ser un culto grande, un culto que lleve a las personas a decir, acá hay algo más, ¿no? Hemos hablado alguna vez de grandes personajes que se convirtieron por ver la magnificencia del culto, o una gran catedral, o una misa esplendorosa, porque se rendía culto a un Dios tan grande. Por eso vale la pena ser cristiano, vale la pena a los mártires haber perdido la vida, sacrificado su vida por un Dios grande. Le pedimos a María Santísima que ella nos introduzca en esta escuela del temor filial a Dios, de temer no su poder sobre nosotros, su castigo, sino temer el entristecer un corazón tan bueno y tan grande como el suyo.